Buenas noches, Prudencio Rivera, vocal del capítulo de Ingeniería Metalúrgica del Colegio de Ingenieros del Perú. En tiempo metalúrgico tenemos hoy día la presencia del ingeniero Walter Pardavé Lima, quien nos va a disertar un tema de conferencia Ingeniería de la Valorización para la Recuperación de Residuos. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido al capítulo de Metalurgia. Buenas noches, con todo el agrado y con esa esperanza siempre de volver a la casa de los ingenieros del Perú. Ingeniero, queremos saber acerca del tema que hoy día va a disertar respecto a la metalurgia, si se quiere decir así, de los residuos en general, mineros, industriales, etc. ¿Qué cambios, qué es lo que propone usted con esta innovación que hablamos de la metalurgia respecto a los residuos? Correcto. Tradicionalmente nuestra ingeniería metalúrgica ha tenido lo que llamamos una división clásica: la metalurgia extractiva, la metalurgia de transformación, y a raíz de que nuestros metales y también los no metálicos tienden al agotamiento, cada vez se tiene que explotar a niveles marginales. Hemos visto que lo que antes se consideraba pasivos, denomínense relaves, denomínense escorias, hoy en día hay mucho interés en el aprovechamiento, en la recuperación de componentes valiosos en este tipo de residuos. Pero adicional a eso, podemos hablar hoy unas nuevas minas, que consiste en el volumen grande que se genera de distinto tipo de residuos. El concepto de residuos es que estamos hablando de un nuevo recurso natural que tiene posibilidad de ser tratado como una fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque tiene valor económico. Es decir, en esto de los residuos, especialmente en el tema de los residuos industriales, contamos hoy en día, por ejemplo, con los residuos de demolición y construcción, los residuos de la denominada chatarra electrónica, los residuos de pilas y baterías, los residuos de bombillos y fluorescentes, los residuos de chatarra de vehículos. Es decir, realmente estamos hablando de una nueva fuente, ¿no?, de recursos, yo lo llamo una nueva fuente de recursos o material secundario. De tal manera que, a modo de ejemplo, los CDs o los CDs que llamamos los DVDs, ¿sí?, tienen plata, y hay un procedimiento o una aplicación de una tecnología para recuperar plata, además de recuperar los otros componentes de sus CDs, de sus CDs. Nuestros componentes electrónicos, de igual manera, nuestro celular, nuestros computadores tienen oro, y esos valores de oro que tienen, ¿no?, si nosotros hacemos una semejanza con una mina tradicional tiene, digamos, 1 gramo, 10 gramos sería lo mucho, ¿no?, por tonelada de oro. En una tonelada de componentes electrónicos o de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, puede llegar a tener 500 gramos por tonelada. Por supuesto, Interesante. ¿sí?, por supuesto que es un poquito diferente, pero esa es más o menos una idea. Correcto. Respecto a, sabemos que en el Perú, digamos, cierto tipo de residuos vienen siendo tratados. Por ejemplo, usted menciona los residuos de las pilas, de la batería, ¿no? Sabemos que el plomo secundario, la recuperación del plomo secundario. Existen tecnologías que actualmente vienen tratando ese tipo de residuos, ¿no? ¿Qué es lo que usted más o menos cree importante respecto a ese tipo de tratamiento que hoy en día se hace para ciertos residuos, también como para los relaves, como para las escorias, respecto a la valorización? O sea, ¿cómo usted ve esto en el tema de valorización económica? ¿Es o no económicamente tratable un residuo de esa naturaleza o no? Esa es muy buena inquietud, y realmente nos permite dar, como se dice, en el punto central. Cuando uno hace un tratamiento o una búsqueda de recuperar componentes a partir de los residuos, por ejemplo los relaves, no solamente tenemos que buscar el valor que podría tener los componentes que vamos a recuperar, sino hay que tener en cuenta también el valor
de descontar el pasivo ambiental, porque usted tiene unos relaves a la intemperie, ¿no?, que pueden tener riesgo de afectación. El no tenerlos implica, ¿sí?, que uno se da este tipo de ahorros. También, por otro lado, el tener almacenamiento de residuos implica tener, ¿no?, una ocupación, implica tener unos costos en mantenerlo. De tal manera que si buscamos, ¿no?, y logramos recuperar componentes valiosos, es más, realmente es, según varias teorías, es posible caminar hacia la recuperación de todo, no solamente los componentes valiosos, hasta los componentes que podrían ser no valiosos. Probablemente ese es un punto importante entre lo que nosotros normalmente en metalurgia extractiva decimos, ¿no?, la mena y la ganga. En los residuos podríamos decir, ¿no?, productos. O sea, la idea es caminar hacia la recuperación de todo, ¿sí? Es decir, buscando, por decir algo, el famoso serio, emisión cero, ¿sí? Entonces, eso solo ya justifica, ¿no?, y le da un valor más allá, repito, del componente valioso. Correcto, se entiende perfectamente lo que acaba de mencionar. En este tipo de tratamiento que usted va a dar o proyecta dar, porque creo que también he escrito algunos libros respecto a esto, Sí, sí. Tiene que incluirse la parte ambiental, Correcto. la parte social. Correcto. Usted me habla, por ejemplo, de puestos de desmonte, de puestos de relave, que son residuos, Correcto. de chatarrería industrial que a veces está diseminada. Entonces crean un impacto ambiental. Está asociado el impacto ambiental y social respecto a esta nueva alternativa de tratamiento de residuos. Efectivamente, digamos, el tema ambiental, para nosotros que somos ingenieros de procesos, llámese ingenieros metalúrgicos, químicos, ¿no?, es un concepto muy distinto de lo que son normalmente la parte, digamos, de protección, de conservación ambiental. Para nosotros lo ambiental es minimizar efectos, ¿no?, minimizar pérdidas. En este caso la propuesta es minimizar residuos, ojalá cero residuos. De tal manera que nuestro reto es, ¿no?, ambientalmente no dejar residuos, no generar residuos, ¿sí? De tal manera que ese es un valor muy alto, muy importante, que va más allá de solamente el tema del producto, ¿sí? Evitar el pasivo, hacer aprovechable eso que pensamos como pasivo. Y ahora en la parte social, si logramos que digamos, las empresas, en el momento que están diseñando los procesos, ya miran también a los residuos como otro nuevo recurso, recurso para transformar y para recuperar, ahí mismo se pueden generar fuentes de empleo, se pueden generar espacios para las comunidades, de tal manera que podríamos decir que esa es una forma concreta para nosotros, los ingenieros que manejamos estos temas, ¿no?, de buscar la sostenibilidad, porque ahí muy bien se vislumbra, ¿no?, el tema económico, el tema ambiental y el tema social. Correcto, usted lo dijo bien claro. Todo proceso de recuperación siempre genera un residuo. Usted va a procesar residuos y va a generar otros residuos. La pregunta es, el impacto de esos residuos, su producto, de su tratamiento de residuos, tienen mayor, ¿cómo le puedo decir?, mayor implicancia ambiental que los residuos originales. Bueno, ¿Cómo vería la comunidad si estos residuos estuviesen en un entorno comunitario, sí, llamémoslo algún pasivo? ¿Cómo vería la comunidad, digamos, ese tipo de tecnología que permite tratar esos residuos para generar otros residuos de menor impacto? correcto. La idea no es generar otros residuos. O sea, la idea es, manejamos unos residuos, por ejemplo, ¿no?, ciertos relaves. Ya. Si logramos estos relaves, claro, haciendo Sacar todo la el parte estudio, valiosa. Claro, recuperamos la parte valiosa, pero El también la objetivo parte no general. valiosa Ya. tenemos que viabilizar para que también tenga uso. En concreto, la parte no valiosa de un relave podría, ¿no?, caminar hacia la obtención, por ejemplo, de agregados de construcción. Correcto. Base de pavimentos, ladrillos, geopolímeros, ¿sí?
Entonces la idea es el componente valioso, pero también el resto tenemos que buscar que tenga uso, que tenga, sí, aplicación. Yo creo que está perfectamente entendido. Ingeniero, le agradezco Con mucho gusto. la presencia y bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable.